Explorar no siempre significa viajar lejos. A veces comienza entendiendo el lugar del que venimos. Hoy en Educosmos nos acompaña Araceli Aragón, geógrafa egresada de la UNAM y exploradora en misiones análogas vinculadas con la NASA, además de que es activista ambiental originaria de Tuxtepec, Oaxaca. En este episodio especial por el Día Internacional de la Mujer, conversamos sobre ciencia, territorio y exploración, sobre cómo mirar hacia otros mundos también nos invita a cuidar el nuestro, y cómo cada vez más mujeres están abriendo camino en la ciencia, la investigación y la defensa del planeta. Porque explorar también es transformar. Bienvenidas y bienvenidos a Educosmos, el podcast donde la ciencia, el arte y la educación se encuentran. Yo soy Vicente Fiesco y en este espacio exploramos ideas que nacen en el aula, crecen con la curiosidad y llegan hasta el cosmos. Gracias por estar aquí. Esto es Educosmos. En este capítulo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, tengo una invitada en verdad muy especial para mí. Tuve la oportunidad de conocerla hace tan solamente unos meses y quedé impresionado con su carrera, con su trayectoria, con sus títulos, con sus actividades, con todo lo que hace. Y es para mí un gusto presentarles a la geógrafa Araceli Aragón. Araceli, muchísimas gracias por formar parte de esta quinta temporada de Cosmos. Hola, muchas gracias a ti, Vicente, por invitarme y por tus palabras. Mencionaba lo emocionado y lo mucho que te admiro. Sabes lo mucho que te admiro. Y para comenzar, hablando desde el marco de las mujeres, ¿quién es Araceli Aragón fuera de los títulos, fuera de las redes sociales? ¿Quién es Araceli Aragón en realidad? Vaya, es una pregunta compleja, pero me la han hecho en conferencias a las que he ido y siempre suelo decir que yo me veo y yo me siento como la niña de 6 años que se atrevió a pararse en público a defender los derechos de las niñas y de los niños de comunidades indígenas. Araceli, para su comunidad, se llama Rosita, una niña que creció, en una comunidad pequeña, en una comunidad al noroeste del estado de Oaxaca, y es alguien, curiosa, siempre me gusta destacar mucho eso, que soy muy curiosa. Y que siempre, quiere aprender más. Araceli es una joven curiosa, que le gusta aprender, que le gusta, no le gusta leer, pero le gusta ver. Entonces, ella es Araceli. Justo ya nos comenzaste a hablar un poquito acerca de dónde vienes y de tu comunidad. Y es algo muy curioso porque pues ya tengo el gusto de conocerte. Hemos trabajado juntos, hemos colaborado, te considero ya parte de mis amistades más cercanas y que más aprecio. Y algo que me has mencionado muchas veces es de dónde vienes, de este pueblito en Oaxaca, pero que por cuestiones geográficas también está muy cerca de Veracruz. ¿Cómo es tu relación con la naturaleza después de crecer en ese punto geográfico? Bueno, sí, siempre me gusta destacar de dónde vengo. Yo soy mazateca, pertenezco a la comunidad indígena mazateca y soy mazateca, mi bisabuela era mazateca. La relación que tengo con la naturaleza y todo ello, con la biodiversidad, pues sí, estoy justo en la frontera entre Oaxaca y Veracruz, en en una comunidad que está geográficamente en Veracruz y administrativamente es gestionada por Oaxaca. Entonces, estoy justo en estos 2 estados. Yo crecí rodeada de árboles, crecí rodeada de verde, siempre lo digo que por eso que me gusta mucho el campo, que me gusta mucho la naturaleza, que amo la biodiversidad, por lo mismo, por donde crecí. Y, pues, la verdad, yo crecí con mucho desconocimiento acerca de la biodiversidad, desconocimiento en cuanto a educación ambiental. Me gustan mucho los animales, pero yo no sabía sobre los animales, yo no sabía, pues, estas cuestiones de, como la pérdida de biodiversidad, o sea, yo lo desconocía desde pequeña, me han gustado mucho las aves, pero en sí desconocía totalmente
todo lo que conllevaba, la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, y pues todo eso. Entonces, sí conozco la biodiversidad y pues ha sido muy bonito crecer entre ella, pero fue hasta que entré a la universidad cuando empecé a conocer realmente lo que era la biodiversidad de mi región, de mi zona y de mi comunidad. Y vamos a entrar ya a este punto que a mí me gusta mucho cuando tú y yo lo platicamos porque pues tenemos historias un tanto similares. Para ti, ¿qué significó estudiar geografía? ¿Y cómo es que tú llegas a estudiar geografía? Porque claramente tu enfoque iba hacia áreas biológicas, hacia este estudio del medio ambiente, pero ¿en qué momento Araceli dice, ok, nos vamos a geografía? Decidí estudiar geografía realmente porque no sabía qué estudiar. Y es algo que siempre lo he dicho, yo no sabía qué estudiar y nunca imaginé que iba a estudiar geografía. Justamente comentas que yo iba a las áreas biológicas y sí, a la biología. Me gustaba mucho la biología en la secundaria y en la prepa. Llegué a ir a concursos de biología. Sin embargo, pues todo comienza aquí, ¿no? Cuando empecé a darme un tope con la realidad, a ver lo que era la realidad, fue por el año 2017, cuando dije, pues yo voy a estudiar biología. Me gustaba mucho y en los test que hacemos en las prepas de que cuál es tu vocación, cuál es la carrera y todo eso, todo apuntaba que yo tenía que estudiar biología. Entonces, en ese momento me empieza a golpear la realidad. Los noticieros estaban llenos de noticias de activistas asesinados, activistas desaparecidos. Entonces, en ese momento, pues fue cuando mi mamá me empezó, yo le dije a mi mamá que quería estudiar biología y fue en ese momento cuando me dijo, no, tú no vas a estudiar biología, justamente porque ella sabía que yo me iba a adentrar más en el activismo. Entonces, pues dejé eso. La verdad sí me puse triste porque no iba a estudiar lo que yo quería. Entonces, igual dije: "No, pues quizá tenga razón", ¿no? Empecé a ver como que la realidad y empecé a decir: "No, pues sí". Tenía miedo, la verdad, tenía mucho miedo. Entonces, eso fue lo que me llevó a elegir otra carrera. Y también pensaba como que mi vocación era estudiar educación. Por cuestiones del destino, vengo a hacer en el 2020, me parece, vengo a hacer a probar cómo era el examen de la UNAM. Antes de de todo esto, me registro al examen de la UNAM sin saber qué onda, ¿no? O sea, de que solo venía yo a probar a ver si quedaba o no, porque justamente algo que que igual siempre digo es que en los de la Ciudad de México y los del Estado de México son muy afortunados al realizar el examen de Comipens, que los lleva directamente a una prepa. Estados que no son ni el Estado de México ni la Ciudad de México, pues, se dice que es muy difícil entrar a una universidad como la UNAM, ¿no? Entonces, igual yo solo venía como que a probar. ¿Por qué? Porque, pues, mi papá quería que yo estudiara aquí, en la Ciudad de México y en la UNAM. Entonces, llega el día del registro y yo no sabía qué estudiar. O sea, tenía la mente en blanco porque, pues no, o sea, en mis planes no estaba estudiar en la Ciudad de México. De hecho, ya tenía como que, pensado de estudiar en una normal. Entonces, vengo aquí a la Ciudad de México, bueno, no, me registro para hacer el examen y me sale como que la opción de que, pues, ¿para qué carrera, no? Entonces, en ese momento me puse a pensar en todo lo que me gustaba. Solo tenía un par de horas para decidir qué quería estudiar, ¿no? Igual venía con la idea de que, pues, no voy a quedar, y eso es algo que muchos que lo he visto en muchos chicos que hacen examen para la universidad, que siempre vienen con esa mentalidad negativa de que no van a quedar. Entonces, yo también venía con esa mentalidad y dije: "No, pues, voy a ver qué carrera agarro". Empecé a hacer una lista de todo lo que me gusta y, pues, obviamente salía biología. Obviamente volví a salir biología, pensé en ciencias de la tierra, pensé en ecología, pero no me convencían del todo, y biología tenía prohibido estudiar yo biología. Entonces, empecé a hacer la lista igual me empecé como que a sugestionar en que no, pues igual como que
tal vez solo me gusta colorear plantas o saber las partes de las plantas, pero no me gustaría como que estudiar más a fondo de eso, ¿no? Las células y todo eso. Entonces dije: No, pues ya, biología quedó descartada por unanimidad, ¿no? Ya hasta yo la descarté". Entonces fue cuando dije: "No, pues es que a mí también me gusta mucho el enfoque social, saber sobre la cultura, saber sobre política, saber sobre la economía". Entonces encontré la carrera de geografía, o sea, estuve como que revisando todas las carreras, viendo el plan curricular y todo, y me salió geografía. Entonces dije: "Ya, geografía". Y así fue como elegí mi carrera, o sea, fue como que del tanteo y como de que tipo al Team Marín, porque también estaba Ciencias de la Tierra. Entonces, por una de esas 2 me iba a ir. E igual, algo curioso es que también pensé en ingeniería civil, pero aquí es donde empieza el conflicto de no creerme capaz para estudiar una ingeniería y que las demás personas, en especial, los hombres, me dijeran: Pues no, es que las ingenierías no son para las mujeres", ¿no? Entonces, yo sí me metí esa idea y descarté así de que de una las ingenierías. Dije: "No, pues tal vez sí, tal vez solo sea para hombres". Eso me decían los pocos ingenieros que yo conocía, porque en mi comunidad, soy la primera mujer que estudia la universidad. Entonces, yo conocía a personas que habían estudiado la universidad, pero que eran de otras del municipio, ¿no? Entonces, sí me comentaban, como que amigos de otras ciudades me decían: "No, pues es que, las ingenierías son muy difíciles para las mujeres, no estudies eso", o sea, me decían: "No vas a aguantar", o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, descarté en ese momento, me dejé llevar, la presión social sí me sí me afectó, entonces descarté ingeniería, y fue cuando dije: "No, pues geografía tiene sobre biodiversidad, tiene sobre esto, tiene sobre el otro, voy a estudiar el territorio, ¿no? Y la relación que hay entre los seres humanos y la naturaleza". Y de este modo fue como elegí geografía. Y pues terminé quedando en la universidad. Y acabas de tocar una palabra que para mí era sustancial que la tocaras para continuar con esta charla que estamos teniendo, que es, ¿qué significa para ti estudiar el territorio, pero desde este enfoque científico? Estudiar el territorio desde la ciencia. Uy, pues es algo que vi mucho en la carrera que, al menos yo siendo foránea, en el contraste con mis compañeros de que son de aquí de la ciudad, se marcaba mucho. Yo siendo de una comunidad, de un pueblo pequeño en donde, pues, toda la vida he estado rodeada de naturaleza, en donde he tenido que ver conflictos directamente con el territorio. Mi visión era muy diferente a la de mis compañeros que viven en la ciudad, ¿no? Yo venía con otra perspectiva. Yo creí que, pues, no sé, o sea, yo traía conocimiento, pero conocimiento como comunitario, conocimiento que yo solo había aprendido en territorio. Y al ver que había mucho que me faltaba mucho por conocer, sí fue como que un boom para mí, tratar de ver las cosas justamente de otra manera. Creo que algo de lo que me acuerdo mucho en la carrera fue cuando un profesor nos dijo. Vuelvo a reiterar, yo soy de una comunidad pequeña en donde el machismo está full, entonces yo venía justo con la mentalidad de que no, pues es que las mujeres no pueden hacer esto, ¿no? Las mujeres no hacen esto, las mujeres no hacen el otro, tenemos que ver las cosas de otra manera, las cosas se hacen así, 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 así. Entonces entro aquí que con esa visión, y me topo con un profesor que lo primero que nos dijo: "Aquí no caben los machistas, aquí no caben tales personas, aquí no caben tales personas". Entonces fue cuando empecé a ver todo más allá de mi comunidad. Creo que sí, me costó mucho adaptarme, porque igual yo venía pues, con otra mentalidad, con otro pensamiento, y pues, no sé, fue muy complicado. Igual este contraste lo vi mucho, igual sentí que yo traía un poco de ventaja, por ejemplo, en las prácticas de campo. Traía yo desventaja total en teoría.
en teoría yo traía mucha desventaja. Sobre todo porque igual en la prepa pues no vi conceptos como que los compañeros de CCH o de prepas traían desde su prepa, ¿no? Entonces yo venía con mucha desventaja en teoría y en campo, por ejemplo, a mí, a mí no me costaba conocer o ponerme en el lugar de las personas como les costó a algunos de mis compañeros, por ejemplo. Entonces, pues no sé, o sea, sí me costó mucho y fue como que igual como que un golpe de realidad tener que ver de otra manera el territorio a como yo la veía, como yo estaba acostumbrada, como toda la vida me habían dicho, ¿no? Como aprender a respetar, pues, ciertos tipos de opiniones, a no regirme de un solo pensamiento o no sé, a no cerrarme, de otras posibilidades. Entonces, estudiar en el territorio ahorita, justamente ahorita estoy haciendo mi tesis, que es sobre gobernanza ambiental. Y lo que estoy haciendo es combinar el conocimiento científico con el conocimiento que tienen las comunidades, y me está costando mucho, porque en esto de la biodiversidad, de la conservación de la biodiversidad, por ejemplo, yo desde chiquita había crecido con la mentalidad de tener mascotas, pero no cualquier mascotas, sino que en mi comunidad es muy común que a los niños se les regale, por ejemplo, un cotorro o un perico desde chiquitos, ¿no? Y eso yo no lo veía mal, no lo veía mal hasta que me tocó conocer la parte teórica, la parte científica, ya me tocó, conocer bases sólidas, ¿no? De todo eso de lo que conlleva la conservación de la biodiversidad y la pérdida de la biodiversidad. Entonces, ahorita me está costando mucho, como defender tanto a las comunidades como al conocimiento, como a lo meramente científico, ¿no? Pues ya me voy a meter en esto de lo del activismo, pero sí me está costando mucho, mucho no defender, sino tratar de comprender que no todos tenemos, educación ambiental, que no todos tenemos acceso a ella y que por ello no podemos a veces dimensionar lo que hacemos mal. Y justamente te nos fuiste volando con todas estas temáticas. Muchas veces se piensa que la geografía solamente son mapas, pero pues no, es más que eso. Ya entramos al tema de gobernanza ambiental. Y una pregunta obligada, siendo como nuestros puntos de referencia personales, es el loro cabeza amarilla. Ya nos hablamos un poquito de los cotorros, de los loros que hay en tu comunidad. Y para comenzar con este tema de la gobernanza ambiental, vamos a hablar un poquito del proyecto que tienes. Y justamente el logo es un loro cabeza amarilla. ¿Qué significa el loro cabeza amarilla para Araceli Aragón? Ahorita, recapitulando lo que dijiste, pues sí, ver el territorio desde la geografía, por ejemplo, es muy complejo, porque tenemos que ver todo desde un enfoque holístico. Tenemos que no solo ver una parte, sino todo lo que conlleva. Por ejemplo, si hablamos de biodiversidad, tenemos que hablar de política, de economía y de cultura. Entonces, ver todo sí es como que sin dejar de lado algún tópico, algún tema o algo, sí es complicado. Creo que eso es lo más complicado de la geografía. Y sí, no solo hacemos mapas, hacemos muchas cosas más allá de los mapas. Y bueno, lo del loro. Yo tuve un loro cabeza amarilla, de chiquita, que igual me lo regalaron mis abuelos. Te comentaba que es muy común que en las comunidades pequeñas, en los pueblos o en los ranchos, como les dicen, tengamos, de mascota alguna especie en peligro. ¿Por qué? Porque pues se desconoce totalmente que esta especie, pues está en peligro, o se desconoce el daño que le podemos estar haciendo, no sé, o sea, diversos tipos de cosas, ¿no? Entonces, este loro me marcó por completo porque fue cuando empecé a reflexionar sobre que estaba mal tener un loro en casa. Sobre todo porque, pues, el mío murió muy joven, tenía como 12 años.
y a comparación de lo que vive un loro en libertad, pues es nada. Entonces, el mío hablaba, volaba, lo teníamos como es un rancho, lo teníamos como que un árbol, o sea, tampoco estaba encerrado, pero sí me dolió mucho. Creo que lo que me abrió los ojos fueron los documentales de National Geographic. Creo que eso fue lo que me abrió los ojos y ver que yo tenía un loro ahí en casa. Entonces, a partir de que mi loro fallece, fue cuando empecé a decir, pues no puede ser que la mayoría de las personas tenga un loro, un perico, un cotorro y todos estén destinados a morir en jaulas, ¿no? O sea, no. Y pues al fallecer mi loro fue cuando empecé a reflexionar, fue cuando empecé a investigar, fue cuando me empecé a adentrar más a lo que es meramente el activismo ambiental y fue cuando dije, no, pues ya, eso no puede seguir pasando. Y pues mi loro fue el detonante de todo esto. ¿Por qué? Porque hay mucho más a fondo de esto. O sea, no solo esto sucede con loros, pericos o cotorros, sino que también con iguanas, con tortugas, con armadillos y todas estas especies están en peligro de extinción. Entonces, pues sí, el proyecto va de esto, de difundir y divulgar la educación ambiental en la región del Papaloapan, que es la región en donde yo crecí, en donde yo nací. Y todo ello porque, pues, como te comentaba, hasta hace pocos años se desconocía totalmente el daño que le estábamos haciendo a la naturaleza al tener a estas especies en cautiverio, ¿no? Y hasta las mismas especies. Entonces, pues yo lo que quiero con mi proyecto es que las personas puedan comprender que pues son seres vivos, ¿no? Y que no es justo que los tengamos encerrados y que fuera de eso, al capturarlos, estamos causando un desequilibrio ecológico enorme, porque pues las especies están por algo. Entonces, igual, un caso muy especial de esto son las abejas. Por ejemplo, las personas veían un enjambre de abejas y las quemaban así de que por nada. Y esto es muy triste, es hasta vergonzoso decirlo, ¿no? Pero pues eso es lo que pasa cuando no saben la importancia de estas especies. Ahora, algo de lo que me enorgullezco es que a mi mamá le pude transmitir todo esto, ¿no? Entonces ya cuando llega un enjambre o cuando mi mamá ve que alguien va a quemar un enjambre o algo, ella dice: "No, pues no las quemen, ¿no? Pues sin ellas no vivimos", por ejemplo, o sobre los loros: "No, pues ellos son quienes distribuyen las semillas para que sigan haciendo árboles". O en cuanto a los árboles, mi mamá ya es de las que dicen: "No, pues no los corten". O cuando hace mucho calor, mi mamá se echa la de: "Pues pues es porque seguimos cortando árboles, ¿no? No estuviésemos así, no estuviésemos sufriendo por el calor o por las lluvias si no cortáramos árboles". Entonces, de esto se trata, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero transmitir, de que las personas puedan analizar y pues puedan también, difundir esto, ¿no? Porque no solo quiero que quede en mí, sino quiero que esto trascienda y quiero seguir como que contagiándole a las personas esto que yo siento o de hecho que todos deberíamos de sentir, ¿no? Que es la preocupación por el deterioro ambiental, por la pérdida de biodiversidad. Algo que también para mí es parte fundamental cuando pienso en Araceli Aragón es su inmersión y su trabajo que hizo en misiones análogas vinculadas a la NASA. Y justamente vamos a hablar un poquito acerca del tema. ¿Participaste en algunas misiones, en algunos entrenamientos? ¿Qué es exactamente lo que tú hiciste allá en la NASA? ¿Qué es lo que tú viviste, lo que tú experimentaste? Participé en el Programa Internacional del Aire y del Espacio. Estuve recibiendo entrenamiento como astronauta análoga en el Space Camp de Alabama, en Estados Unidos. Y bueno, yo llego aquí por mera casualidad. Estaba pues un día perdiendo el tiempo ahí en redes sociales, me aparece una convocatoria, entro a ver de qué se trata, digo, pues bueno, vamos a intentarlo, igual con el miedo de pues ser rechazada. Creo que es eso es algo que también destaco mucho siempre, que
pues es que si tenemos miedo, ¿cuándo vamos a poder hacer algo, no? Si no lo intentamos siquiera. Entonces, yo también tenía mucho miedo en ese sentido y también había estado como que muy mal en temas de, pues, de salud mental. Entonces, de la nada, pues, se me ocurrió un proyecto así todo loco, así, a veces se me ocurren cosas y me da miedo que las personas, digan que, pues, no. Tengo miedo al que dirán más que nada, ¿no? Que las personas no lo acepten o que digan: "No, pues, está muy loco y eso no va a funcionar". Entonces, decido mandar mi proyecto y, pues, me aceptan. La carta de aceptación consistía en poder ir allá y participar en otro concurso para enviar un proyecto a la Estación Espacial Internacional. Es decir, si ganábamos la competencia ya, nuestro proyecto se iba 6 meses a la estación espacial y, pues, iba a ser probado. Entonces, pues, yo mando un proyecto de rocas y minerales y lo aceptan, me voy a Estados Unidos, estoy allá una semana, me ponen a trabajar con chicos de diferentes áreas. Por eso, de hecho, en la universidad siempre nos decían que es muy importante ser multidisciplinarios, porque algún día nos va a tocar trabajar con otras personas de otras, profesiones, de otras carreras, y fue justo lo que me pasó, fue mi primer choque igual con la realidad, ¿no? De que no todos van a pensar igual que tú. Entonces, voy, me toca trabajar con médicos, con físicos, o sea, nada de geografía, de hecho, nadie era de geografía, ¿qué hacía alguien de geografía allá? Cuando me tocó presentarme fue algo muy curioso, porque igual todos se me quedaron mirando así como de que: "¿Eres de geografía? ¿O eres licenciada?", ¿no? Porque licenciada y de ciencias sociales. Algo también que siempre digo es que a mí me daba pena, o sea, cuando antes de irnos todos se presentaron, y en las presentaciones decían: "No, pues es que yo gané el Premio Nacional de Física, yo gané el Premio Nacional de Química, yo estuve estudiando en tal universidad fuera del país", ¿no? "Yo estudio aeronáutica, yo esto, yo el otro, tal, tal, tal", y tenían así como que su presentación súper larga, ¿no? "Yo he ganado plata en no sé qué, yo he ganado bronce, yo he ganado oro en tal". Y sí fue cuando igual me empecé a sentir como que menos. Así de que yo decía: "No, pues es que yo qué he hecho". Luego me cambió el pensamiento después de llorar varias noches y de cuestionarme a mí misma, ¿no? Pues, ¿yo qué he logrado, no? Entonces, empecé a pensar, pues, es que si yo voy a ir también con ellos, si yo voy a estar en el mismo lugar que ellos, es porque yo también tengo conocimiento. O sea, no conozco de medicina, no sé de esto, no sé del otro, pero soy buena en mi profesión, soy buena en mi carrera, yo conozco cosas de mi carrera, ¿no? Y, pues, todo sirve, o sea, si me aceptaron fue por algo. Entonces, llego a Estados Unidos y fue cuando empiezan a armar los equipos y, fue cuando ya empecé a trabajar directamente con chicos de otras áreas, de aeronáutica, había un médico, había un físico, había uno de mecatrónica, o sea, chicos, em, con mucho conocimiento en cada área. Algo chistoso es cuando empezaron a decir: "No, pues, ¿ustedes qué proyecto traen?", ¿no? Y todos decían: "No, pues, de medicina, no, pues, de esto y el otro". Y ya me preguntaron a mí: "No, pues, ¿qué estudias?". "No, pues, geografía". Y fue cuando ahí todos empezaron a fue cuando, no sé, me sentí extraña, porque sí, todos se me quedaron mirando así como de: "¿Y eso existe?". Al momento de dar nuestras ideas, fue cuando dijeron: "No, pues sí, o sea, está bien, sí conoces sobre el tema, traes un buen proyecto", y pues ya fue cuando me tocó a empezar a trabajar con ellos. Esto por parte del proyecto que íbamos a presentar al final. Por parte de lo del entrenamiento como astronauta análoga, el primer, entrenamiento fue pilotear una avioneta. Pilotar una avioneta, y siempre digo como que ese fue
uno de los más grandes retos que he tenido en la vida, porque yo no sabía ni manejar bicicleta, y que te suban a una avioneta así de que de una y que vaya el copiloto y otro de tus compañeros detrás, era como de que boom, que te explicaran de que no, pues tienen 5 segundos si se les descontrola la avioneta, tienen 5 minutos, 5 segundos para reaccionar, porque si no se caen. Entonces fue como de que pues es que yo qué voy a saber de aviones, ¿no? Para empezar, pero era parte del entrenamiento. Algo que sí no pude hacer estando allá en el entrenamiento y que me duele mucho decir, fue que no pude bucear, porque no sabía yo nadar. Me daba mucho miedo nadar, entonces apenas aprendí a nadar hace poco, pero no pude tomar este entrenamiento. Después estuvimos haciendo como que otro tipos de entrenamientos de gravedad y de ver si nos mareábamos y todo eso. Y pues ya al final fue cuando presentamos el proyecto que estuvimos trabajando en una semana. Ese proyecto, pues solo teníamos 5 minutos para presentarlo. Trabajamos una semana, pero no una semana completa, porque todo el día lo teníamos ocupado. Salíamos, creo que empezaba nuestro día a las 6 de la mañana y terminaba como a las 11 o 10 de la noche y nos apagaban las luces. Entonces eran de que trabajar a oscuras y no había internet. Entonces trabajar a oscuras y sin internet, porque creo que sí había, pero estaba muy lento, me parece, porque no agarraba para nada y sí nos dificultaba mucho investigar. Otra de las cosas que se nos dificultó mucho fue ponernos de acuerdo. Trabajar con chicos de diferentes profesiones, de diferentes áreas, es muy complicado, muy complicado. En ese entonces elegimos hacer un proyecto de medicina con chicos de aeronáutica, de física, yo de geografía, una chica era de diseño industrial, me parece, y pues nada que ver igual. Solo a una chica se le ocurrió lo de medicina. A esa chica a la que se le ocurrió el proyecto de medicina era física. Era física. Entonces dijimos, pues va, nos aventamos esto y pues tuvimos que leer mucho. Obviamente, trabajar una semana, solo 1 hora o media hora en la noche, no era nada a comparación del proyecto que teníamos que presentar, ¿no? De todo lo que nos requerían para presentar ese proyecto. Entonces, pues fue complicado por esa parte, porque, por ejemplo, a mí me tocó hacer la parte de qué tan viable era ese proyecto, ¿no? Me tocó trabajar con cosas de economía, de marketing, y yo pues no sabía sobre eso. O sea, ahí era como que aprendes ahorita y entregas eso o ya no haces nada. Haciendo como todo un viaje alrededor de esto que nos has contado. ¿Qué sentías de ver que la niña que creció en un poblado ahí en medio de la geografía extraña que hay en nuestro país estaba en otro punto geográfico muy distinto a México, llegando y llevando con orgullo esas raíces que tú tienes? Creo que no me la creía, de hecho no creía que yo iba a ir hasta que regresé, hasta que regresé aquí a México. Porque todo pasó muy rápido, fue después de la pandemia en 2023. De hecho, cuando me aceptaron no lo creía, fue como, creo que el único que creyó en mí fue mi papá, porque porque yo le comenté que me iba a inscribir y mi papá: "No, pues es que mi hija va a venir, es que mi hija esto y el otro, que mi hija va a estar en la NASA, que mi hija esto y el otro". Y yo: "Pa, espérese, porque todavía ni me aceptan". Entonces, creo que mi papá es de las personas que más ha creído en mí siempre y que siempre que tiene la oportunidad, siempre anda contando mis logros. Em Como te decía que yo no me creí eso hasta que ya estuve de regreso, porque transcurrió mucho tiempo para que yo fuera, para que lograra, tener mi visa, por ejemplo, para que lograra yo sacar mi pasaporte, para que lograra yo tener todos los documentos en regla. Sí pasó mucho tiempo, porque me seleccionaron, me parece que en el 2021, no pude ir en el 2022 por la pandemia y porque, pues, no tenía toda la documentación y terminé, viajando en el 2023. Entonces, yo igual como que ya había perdido la emoción
y como que no me lo creía. Me lo empecé a creer y a sentirme orgullosa y a dimensionar en dónde estaba hasta que estaba aquí, justo aquí en mi cuarto, y me metí a Facebook. Yo subí una foto estando allá a mi perfil y dije, bueno, la subo, ¿no? No había yo dicho que yo estaba allá, sí había yo dicho que había sido seleccionada, pero no que había, no, como que no documenté todo ese viaje, como que no tuve el momento de disfrutar, como ajá, pues más que nada de disfrutar que iba yo a ir allá. Entonces, en el momento en el que subo esa foto de perfil, pues guardé mi celular, me puse a descansar y entro a Facebook y veo los compartidos, veo mi foto en todo mi inicio. Fue cuando las personas me empezaron a felicitar y fue cuando me empecé a creer y fue cuando dije, okey, estoy haciendo las cosas bien, tengo que estar orgullosa de mí misma. Y creo que a partir de ese momento fue cuando empecé a creer en mí misma. O sea, porque yo decía: "No, pues es que no voy a poder hacer esto, no soy capaz de esto, no tengo la capacidad de esto, del otro", y así, así, así. Muchos me dicen que tengo el síndrome del impostor. Me empecé a creer todo cuando las demás personas me lo empezaron a hacer ver, porque yo solita, así por sí misma, no me reconozco lo que hago. Y justamente vamos a hablar un poquito acerca de eso. Yo creo que para los hombres, si bien de repente es difícil, hablando desde nuestro privilegio, para las mujeres es más. ¿Tú en qué momento has sentido que ser mujer te ha dificultado todo este camino más que a un hombre? Creo que desde el momento en el que, inició mi educación media superior, em, como como comentaba, soy la primer mujer en pisar una universidad de mi pueblo, de mi comunidad. Entonces, creo que desde ahí empecé a recibir como comentarios, hasta mis papás empezaron a recibir comentarios tipo: "No, pues, ya para qué la estás apoyando si es mujer y se va a casar", ¿no? Si es mujer y va a tener hijos, o de que, pues sí, no va a valer la pena que la sigan apoyando a que siga estudiando. Entonces, creo que, desde ese momento empecé a tener como que ese tope sobre los comentarios que le hacían a mis papás, porque ellos, pues, siempre me han apoyado y, pues, son las personas de alrededor quienes han intentado influenciarlos para que no me sigan apoyando en la universidad. Ese fue, creo que mi primer, momento, el primer momento que tuve como complicado, de las dificultades por ser mujer para estudiar. El segundo momento fue ya en la universidad. En mi generación eran más hombres que mujeres, entonces igual influyó mucho la es la escuela de la que yo venía y cómo había sido yo educada. Entonces, considero que igual yo me minimicé frente a los hombres en mi carrera al decir: "No, pues, es que, pues, los hombres saben mucho", o "Yo no sé nada", o "Yo no tengo el mismo nivel que ellos", o cosas de ese tipo, ¿no? Pero creo que fue más propio porque igual yo venía de esa mentalidad de que no, pues, los hombres son los que pueden. Como te comenté que me dijeron que ingeniería solo era para hombres, ¿no? Entonces, por eso yo dejé la idea de estudiar ingeniería. Entonces, creo que, pues, en ese tipo de situaciones y en ese tipo de cosas, igual me ha tocado trabajar con equipos en donde hay únicamente, hombres y yo soy la única mujer. Entonces, creo que, pues sí, ha sido complicado y sí he recibido como comentarios de chicos
de que pues no creen que yo tenga la capacidad como para, por ejemplo, liderar un trabajo, ¿no? O ese tipo de cosas. Pero creo que el tope más grande que he tenido es desde mi propia comunidad, en donde dicen que las mujeres, pues, dicen no sirven para estudiar. O sea, solo se van a casar, van a tener hijos y no va a valer la pena nada el estudio. De hecho, siempre que llego a mi comunidad, siempre que voy a mi pueblo, siempre me dicen eso, de que no te vayas a casar, no tengas hijos porque no va a valer la pena nada de lo que tus papás gastaron. O sea, creo que esta preocupación más que nada por eso de que mis papás me apoyan, pues ya es casi enfermiza, ¿no? Porque siempre me andan recordando eso, como algo así como que tengo una obligación moral con las demás personas. Y justamente ya casi cerrando este episodio, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, ¿qué significa el 8 de marzo para Araceli Aragón? Es una conmemoración, siempre lo he tenido claro. De hecho, algo que pues no me he atrevido a contar es que al venir a la Ciudad de México me cambió el chip por completo. O sea, empecé a ver cosas que no imaginé, empecé a ver las cosas de otra manera, empecé a respetarme a mí misma, sobre todo porque siempre como te lo digo, me minimizaba ante las personas, ante los hombres sobre todo. Y venir aquí a la Ciudad de México, tomar sobre todo la clase de género y violencia, que ya la tenemos así, creo que todas las carreras en la UNAM, me cambió mucho el chip y fue cuando empecé pues a reflexionar, a autocriticarme, a deconstruirme sobre sobre lo que yo pensaba, ¿no? Sobre cómo había yo sido criada y todo eso. Entonces, empecé a ver el 8 de marzo diferente, porque a lo que yo tenía entendido hasta antes de entrar a la universidad era, pues, el 8 de marzo feliciten a las mujeres, ¿no? Ahora lo veo más allá de una felicitación, no es una felicitación, es un momento de conmemoración, es un día para conmemorar a la mujer, para reconocer todo lo que la mujer ha logrado, por sus propios medios, sobre todo, porque las mujeres siempre estamos luchando ante machismos, ante micromachismos, que muchas veces hasta nosotras lo minimizamos, ¿no? Entonces, el 8 de marzo significa para mí un momento de reflexión, sobre todo para ver los privilegios que otras mujeres nos otorgaron gracias a su lucha. Entonces, pues eso es lo que significa el 8 de marzo para mí. Y si hoy vieras a más y más niñas oaxaqueñas de tu comunidad deseando hacer ciencia, ¿qué les dirías? Creo que ese es el punto de yo seguir avanzando, de yo seguir preparándome académicamente, que otras niñas quieran también hacerlo. Algo también que me gusta mucho decir es que, pues, cuando todo lo que yo había pasado, lo que yo había ido a hacer a la NASA empezó a salir a la luz en los periódicos y en todo esto, muchas personas me contactaron, sobre todo mamás, madres, en donde decían: "Mi hija te vio y quiere estudiar astronomía, quiere saber de esto, quiere saber el otro". Entonces, fue cuando me empecé a motivar más a mí misma, porque yo ya estaba, cayendo en la realidad de que yo estaba motivando a otras niñas. Entonces, pues, ese es el punto. Siempre digo que estudiar y no regresar un poco de lo que has aprendido, pues, no tiene caso.
siempre he dicho que yo estudio para poder retribuir a mi comunidad, para poder retribuir a las personas que no pueden tener este privilegio de pues, tener información, ¿no? De informarse, porque la educación es un privilegio, poder informarse es un privilegio, tener acceso a las redes sociales, a los medios de comunicación, a los libros es un privilegio. Entonces, pues, lo que yo busco es justamente eso, poder inspirar a demás niñas, a demás jóvenes, a demás niños, sobre todo de comunidades indígenas, porque sabemos que, pues, en muchas comunidades, pues, no tenemos acceso a muchas cosas. Yo, por ejemplo, conocí el Internet ya cuando tenía 17 años, cuando ya casi entré a la prepa. Entonces, me siento, pues, feliz de ver que cada vez más niñas quieren, prepararse, quieren estudiar, sobre todo que las mamás me contacten para hacerme preguntas sobre cómo le hice, sobre qué pueden estudiar sus hijos, sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Gracias por acompañarme en esta órbita de Educosmos. Si te gustó el episodio, compártelo y sigue explorando con nosotros. Yo soy Vicente Fiesco y esto fue Educosmos.